chicos, sigamos hablando de las distintas causalidades. El tercer tipo de causalidad es la causalidad mutua, ¿sí? Entonces, en este caso, los cambios en la variable X producirán cambios en la variable Y los cambios en la variable Y producirán cambios en la variable X, ¿sí? A eso también se le llama retroalimentación. Un ejemplo súper claro de dos variables que se comportan de esta manera es justamente si consideramos la variable de las ventas, ¿cómo se llama? El presupuesto o la cantidad de ventas que hay y el, el número de anuncios que tienen o de publicidad, lo que invierten en publicidad, ¿no? Claramente la publicidad aumenta las ventas, ¿sí? Ese es como justamente su objetivo y bueno, algo de verdad hay en eso, si no nadie usaría publicidad. Pero también es cierto que las compañías que tienen más ventas, entonces pues de manera mucho más sencilla pueden costear publicidad. Entonces realmente el aumentar las ventas te aumenta de cierta manera el presupuesto de publicidad y el presupuesto de publicidad a su vez te aumenta el presupuesto de ventas. Entonces estas son dos variables que usualmente están relacionadas con este tipo de retroalimentación. El cuarto tipo de causalidad es cuando hay una variable oculta que causa ambas variables, ¿sí? En este caso hay una tercera variable z que provoca cambios tanto en x como en y los cambios que tenga x no afectan y no afecten a z pues tampoco van a afectar a y lo mismo los cambios que tengan y no afecten a z tampoco van a afectar a x. Un ejemplo muy sencillo y muy bonito es, bueno, si uno grafica el número de licorerías contra el número de iglesias, en este caso fueron en 20 ciudades, el resultado es más o menos el que está presente en el diagrama de dispersión. Entonces, si uno nada más tiene estos datos, uno podría suponer pues que entre a mayor número de licorerías hay mayor eh, número de iglesias. Sin embargo, no parece probable que la religión impulse a la gente a beber o que el ron, el licor en general, lleve a la gente a la iglesia, ¿no? Entonces, la solución es que tanto el número de licorerías como el número de iglesias están determinados por una tercera variable, que es el tamaño de la población de la ciudad. A mayor tamaño, pues va a haber tanto más iglesias como más licorerías. Pero fíjense cómo esto es súper importante porque aquí en ningún lado sale el tamaño de la población. Es una tercera variable que causa cambios en estos dos. Y si nosotros solamente tuviéramos los datos de licorerías e iglesias, podríamos concluir que entre más licorerías hay más iglesias, o entre más iglesias hay más licorerías. Esencialmente dependería de cuál estamos graficando en el eje X y cuál estamos graficando en el eje Y. Y en ningún lado aparece la población cuando realmente es el factor determinante en estos datos. Otro ejemplo súper bonito es el que relaciona el precio del maíz, que se correlaciona negativamente, con los casos de alergias, ¿no? O sea, menor precio, entre mejor sea el precio, es decir, más chico, más pequeño es el precio, hay más alergias, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues, ¿y eso qué tiene que ver? Realmente en este caso hay ambos son causados por condiciones climáticas, ¿no? Si hay un buen clima, aumenta el tamaño del maíz y el aumento en el tamaño del maíz eso mejora el precio. Por otro lado, si hay un buen clima, hay más ambrosía, que es un cierto tipo de hierba que genera polen, ¿sí? Y ese polen a su vez genera alergias o lo que se conoce como fiebre del heno, que es la rinitis, ¿sí? Entonces, el mismo buen clima está generando dos cosas y obviamente entre mejor sea el clima, pues disminuye el precio y aumentan las alergias y uno podría irse con la finta de que entre menor sea el precio, pues más alergias hay, ¿no? Cuando en realidad no tienen
nada que ver en ese sentido directamente. También es posible que ninguna de las explicaciones anteriores se aplique y realmente las variables no tengan ninguna relación. A esto lo conocemos como causalidad accidental, ¿sí? Y lo representamos sin flechitas. Por ejemplo, si seleccionamos a 5 estudiantes y registramos sus alturas contra su número de matrícula, casi seguro va a haber una correlación positiva o negativa entre esas dos cantidades, ¿sí? Sin embargo, pues dependerá, no se va a mantener si seleccionamos un grupo diferente de estudiantes, ¿no? Y entonces realmente hay que tener mucho cuidado. El estudio de la correlación y la regresión lineal incluye técnicas como para medir cuál es la probabilidad de que haya una correlación accidental, ¿no? Y bueno, como es de esperarse en casi todas las cosas que tienen que ver con probabilidad estadística, la probabilidad de que algo así suceda, de que uno diga que haya una correlación accidental, pues es menor cuando se toman muchas observaciones. Por ejemplo, si seleccionamos nada más 5 estudiantes, seguro va a haber correlación, pero si seleccionamos 100 personas, pues es muy poco probable de que haya una correlación accidental. Decidir cuál de las explicaciones simple, inversa, que hay una variable oculta, que hay retroalimentación o que es accidental, se ajusta a un caso particular es súper difícil. De hecho, no hay formas sencillas de tomar esta decisión. Lo que se necesita es buen juicio y basado en un conocimiento de las variables que están correlacionadas y que realmente se sabe cómo funciona el mecanismo. Es decir, lo que se necesita esencialmente es una especie de modelo con realismo descriptivo. Esto es súper importante porque usualmente como matemático siempre uno busca decir, ay, me gustaría tener datos reales para poder decir algo, pero resulta que los datos es muy frecuente que tampoco te digan mucho, ¿sí? Entonces, en general, lo que es muy útil es tener un modelo basado en cómo funcionan las cosas y a su vez eso corroborarlo con datos, ¿no? Pero no partir de los datos porque los datos pueden ser bastante traicioneros. E independientemente de cuál de las explicaciones se aplique, es importante tener en cuenta que puede haber otros factores que se desconozcan por completo y que influyen mucho en el resultado. En el ejemplo 1, explicamos que parece posible, aunque no sé seguro, que los niveles altos del colesterol HDL reducen el riesgo de cardiopatía coronaria. Y entonces nuestro modelo, esencialmente lo único que tenía era la línea que está aquí de manera horizontal, ¿no? Pero, suponiendo que eso es cierto, hay muchos otros factores que contribuyen a que esto suceda, ¿no? Hay factores genéticos, factores de estrés, de ejercicio y hay muchos otros que están involucrados y que no conocemos. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado sobre nuestros supuestos. Y bueno, por supuesto, no siempre es práctico encontrar todas las causas y todas las cadenas de causalidad que involucran estas causas para entender un modelo, ¿no? Hay un análisis que hace Lecomte Pierre Dunois que dice, tomemos un disparo de cañón, entonces un disparo de una pistola, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que el disparo es causado por un casquete de percusión, o podríamos decir que es causado por la mano del soldado que dispara, o podríamos decir que la causa es la pólvora, o podemos decir que la causa son los trabajadores que fabricaron la pólvora, o los químicos que inventaron esa pólvora, o los constructores de la fábrica donde se fabricó la pólvora, o los capitalistas que dieron los fondos para construirla, o sus papás, o sus abuelos, y así podríamos llegar hasta el origen del mundo, ¿no? Y por un lado, pues todos son responsables, porque para que se llegara a ese momento, pues tuvo que haber pasado toda esa cadena
Sin embargo, pues no es práctico y además eso diluye la culpa. Entonces, ¿quién asesinó? Quién fue el asesino, ¿no? El que disparó, el que hizo la pistola, etcétera, etcétera. O sea, de cierta manera eso ayuda a diluir la responsabilidad. Y bueno, esto está muy bonito en términos filosóficos, ¿no? Pero en la práctica, pues lo que uno tiene que evitar es que se dispare el cañón, que se dispare la pistola, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que uno debería de preocuparse es averiguar cuáles son las causas más importantes, no todas, ¿no? No el tatarabuelo del que inventó la pólvora, sino cuáles son las causas más importantes y sobre las cuales además sí se puede ejercer influencia. Por ejemplo, si lo que quisiéramos es a reducir la tasa de crímenes, ¿sí? Entonces, pues uno tendría que buscar cuáles son las causas de los crímenes. Y bueno, la causa son los criminales al final del día, ¿no? Pero, pues podríamos ir un poquito más atrás y decir que, bueno, parte de los criminales son criminales por un problema de adicción a las drogas, por una familia disfuncional, por pobreza, y así nos podemos ir más atrás y habría quien podría decir que es por el sistema del neoliberalismo rapaz que nos ataca, etcétera. Y entonces realmente, pues de ahí nos podemos ir, si seguimos brincando hacia atrás, hasta el origen del mundo, ¿no? Entonces, realmente cuáles son las causas que sí se pueden atender y con las cuales sí podemos trabajar para disminuir las tasas de crimen.